Yo no sé qué tradición espiritual es la que has tenido en tu formación, pero yo recuerdo que desde muy joven la noticia de que Jesús regresaba, lo que me causaba era terror. Lo que me causaba era mucho miedo. Y no fue hasta que empecé a interactuar con el Evangelio, la versión bíblica del Evangelio, que me di cuenta de que el Evangelio son buenas noticias para todo el mundo y eso incluye la segunda venida de Jesús. Hoy nos encontramos en el último domingo del año y en el final de nuestra serie Adviento, que tiene como pensamiento ancla el Evangelio son buenas noticias para el mundo, para todo el mundo. Y esta serie nos ha permitido conocer a Jesús a través de la doctrina del Evangelio cuádruple, que presenta a Jesús como el Salvador, el Santificador, el Sanador y en este episodio, el Rey que viene. Albert Benjamin Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, escribió algo profundamente significativo acerca de Jesús, el Rey que viene, y quisiera que le prestáramos atención mientras lo leo. El retorno de Jesucristo a la tierra encarna el cumplimiento de sus promesas y las profecías predichas acerca de él. Esta segunda venida, el Señor mismo vendrá literal y personalmente de la misma manera como cuando ascendió de los cielos a los cielos. Y esta verdad fundamental nos recuerda que cuando hablamos del Rey que viene, no nos referimos a un pensamiento o una metáfora espiritual, sino a una realidad concreta y personal. Hoy nos encontramos con la siguiente pregunta que creo que cada uno de nosotros debe meditar y contestar de manera sincera, y es que ¿por qué el regreso de Jesús como Rey representa verdaderamente buenas noticias para todo el mundo? Y quizás mucho más importante predicar es contestar es por qué el regreso de Jesús como Rey significa buenas noticias para mí. Y para eso, para contestar esa pregunta, estaremos estudiando a profundidad la porción bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 1, del verso 15 al verso 23. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica, la palabra de Dios. Colosenses 1 del 15 al 23 lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, tanto en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso los incluye a ustedes también. A los creyentes que estaban en el primer siglo en la ciudad de Colosas, pero también a cada uno de nosotros, que antes estábamos lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Espíritu Santo, ven y haz lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Dirígenos hacia toda verdad y deposita estas palabras como semilla en el terreno fértil que da fruto y fruto en abundancia, porque esparce el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros mundos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Seguro muchos de ustedes ya se han dado por enterados de que vivimos en tiempos donde las noticias parecen estar teñidas de terror y ansiedad. Cada día somos testigos de cómo los líderes que decepcionan, promesas que desvanecen como el humo y un mundo que parece tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones. Sin embargo, en medio de este panorama, el mensaje del evangelio, el mensaje del rey que viene, brilla con una luz especial que trasciende todas nuestras circunstancias, nuestros problemas y el presente que quizás está lejos de tener mucha esperanza. Y cuando regresamos a Colosenses 15:17, podemos contestar por qué. Fíjense que Pablo escribe, comienza esto en el verso 15 diciendo: Cristo es la imagen visible del Dios visible. Ya ahí está diciendo verdades profundamente teológicas que pudiéramos estar un año nada más predicando de eso. Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Jesús, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y esta manera de presentar el evangelio es una manera que mientras avanza la tecnología, avanza el conocimiento científico, avanza
el pensamiento humanista, cada vez se habla menos de un Cristo que creó todo, incluyendo tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas. Lo que nos lleva a la primera herramienta que nos ayuda a contestar por qué Jesús, el Rey que viene, son buenas noticias para todos. Y es porque Jesús es el Rey Supremo. Todo tiene que venir en filita india detrás de Jesús. Todo rey, toda ideología, toda fe, toda política, toda tecnología, toda posesión, todo gobierno, todo se somete ante este Rey Supremo. Si vemos bien, en el corazón de cada ser humano existe un doble anhelo que parece contradecirse. Por un lado, deseamos ver nuestros propios corazones transformados y a la misma vez queremos ver el mundo de afuera transformado. Como si no fuera tarea difícil suficiente transformar nuestros propios corazones. Y este aparente dilema encuentra su única resolución en la verdad fundamental del reino, y es que hay un solo rey que tiene tanto el poder como el propósito para realizar ambas transformaciones. Hay un solo rey que puede transformar nuestros corazones y el mundo que nos rodea. Y cuando Pablo describe a ese rey como la imagen del Dios invisible, nos está revelando que Jesús no es simplemente un líder más o un maestro espiritual. Entre muchos, Él es la manifestación del Dios invisible, la expresión perfecta del carácter y la autoridad divina de Dios. Por eso cuando Él decía, ustedes quieren saber cómo es el Padre, mírenme a mí. Y esta verdad fundamental responde a que solo bajo el reinado de Jesús podemos experimentar la transformación interna y externa que tanto ansiamos. Solo debajo de su señorío. Y cuando el texto afirma que en Jesús fueron creadas todas las cosas, establece por qué esa autoridad suprema es única por encima de todo lo que es creado. Y es que la autoridad de Jesús no es delegada, no es temporal, sino es inherente a su naturaleza como hijo del Creador. Y esta verdad tiene implicaciones profundas cuando queremos ver la transformación del reino de Dios. Y es que Jesús, el mismo que creó todas las cosas, tiene el poder y el derecho de recrearlas. Él tiene el derecho y el poder de hacerlo. Y cuando sometemos nuestros corazones a su señorío, no estamos simplemente siguiendo un conjunto de reglas o de principios morales. Estamos permitiendo al arquitecto del universo, de nuestra existencia, que nos restaure según su diseño perfecto. Y aquí es donde entramos en la tensión como criaturas. Porque a nosotros nos gusta la noción de que somos mejores diseñadores que nadie. Que podemos planificar nuestro futuro mejor que nadie. Que podemos planificar la iglesia mejor que el arquitecto de la iglesia. Pero solamente hay un arquitecto que tiene el poder y tiene la autoridad
para crear y recrear y transformar. Cuando Pablo incluye que Él ha creado las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, nos muestra el alcance universal de la autoridad de Jesús. Esto significa que la transformación que Jesús, el Rey que viene, nos ofrece, no se limita a nuestra vida espiritual, sino que también tiene serias implicaciones en el mundo que nos rodea. Su señorío abarca cada aspecto de la realidad, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta las estructuras más visibles de la sociedad. Los tronos, los dominios, los principados y las potestades mencionados nos recuerdan que toda autoridad terrenal está subordinada a su reino supremo. Y yo no sé ustedes, pero yo no llevo toda mi vida como cristiano creyendo que mi Señor tiene autoridad sobre todo. Y lo sé porque todavía hay áreas y departamentos en mi corazón y en mi alma que donde yo quiero seguir reinando. Señor, tú reinas en todas estas cosas de mi vida, pero en mi negocio, en mis trabajos, en mis sueños, en mis relaciones, yo quiero seguir reinando. Y hay una tensión a la que nos invita Jesús cuando digan, ven, sígueme. Porque nos está invitando a decir, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Pero no los está diciendo aquel que tiene la autoridad, toda la autoridad en el universo. Cuando el texto dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, nos revela un propósito último de la transformación. Porque no cambiamos simplemente para ser mejores personas o para crear una mejor sociedad. Una sociedad más justa. La transformación nos realinea con el propósito por el cual fuimos creados para Cristo. Él es el arquitecto. Y cada transformación, por dolorosa que sea, lo que hace es que nos está alineando a su propósito. Este propósito resuelve la aparente tensión entre la transformación personal y la transformación del mundo que nos rodea. Ambas son aspectos del mismo movimiento hacia el cumplimiento y el propósito original de la creación. La creación, la declaración de antes. Él es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Yo no sé ni cómo puedo entender eso a plenitud. Todas las cosas son sostenidas en Él. Esto nos asegura la permanencia y la sostenibilidad de todo. Nuestra transformación. Y quizás de todo lo que vayas a escuchar en el mensaje, esto es lo más importante. Nuestra transformación no depende de nuestra propia fuerza o determinación para manejar el cambio que necesitamos. La misma persona que nos transforma es quien sostiene todo el universo. Esto significa que la transformación que Jesús inicia, Jesús la sustenta y la lleva a su cumplimiento. Y esto nos debe dar paz y tranquilidad para
para caminar de los procesos más difíciles que vamos a caminar de este lado de la eternidad, es la transformación que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Pero Él la inicia, Él la sustenta, Él la completa. Y esta conexión entre la supremacía, la autoridad de Jesús y nuestra transformación nos libera de la frustración de intentar cambiar por nuestras propias fuerzas. Escuchen esto, Jesús, el Rey que viene, son las buenas noticias de que podemos dejar de recurrir a métodos y herramientas terrenales para resolver los problemas eternos de nuestra alma. Piensen en eso. Piensen en la buena noticia de que ya no tienes que recurrir a métodos y herramientas terrenales para tratar de callar los problemas eternos que tienes en tu alma. El Rey del universo, el arquitecto de todas las cosas, quien tiene el poder y la autoridad para hacer la transformación, es quien inicia, es quien sostiene, es quien completa lo que sea que tu alma esté necesitando. Y una vez nos convencemos de eso, reconocemos que la verdadera transformación no viene de aplicar de técnicas de superación personal o implementar programas de reforma social. Viene de someternos ante el señorío del único que tiene tanto el derecho como el poder para hacer nuevas todas las cosas. Porque todas las cosas ya fueron hechas por Él y para Él. De modo de que cuando hablamos de la necesidad de nuestros corazones, de ver nuestros corazones y nuestros mundos transformados, no estamos expresando en un deseo utópico o una filosofía lejana, sino estamos reconociendo el profundo anhelo de nuestras almas de ver cosas restauradas bajo el Rey, quien único tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Y eso es alcanzable. Y eso está disponible para ser experimentado por cada uno de nosotros aquí y ahora. No tenemos que esperar a morirnos para ser partícipes activos, para recibir todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Esta es la razón por la que el mensaje de su reinado es verdaderamente buena noticia para cada uno de nosotros. Y es porque nos presenta a aquel que no solo tiene el derecho de gobernar todas las cosas, sino también tiene el poder de transformarlas para su gloria y nuestro bien. El verso 17 en Colosenses continúa diciendo: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él, Jesús, es el primero en todo. Y aquí encontramos la segunda razón de por qué Jesús, el Rey que viene, son buenas noticias para todo el mundo, son buenas noticias para ti y para mí. Es que Jesús es el Rey eterno. ¿Por qué eso es bueno? Porque nuestro anhelo universal de justicia encuentra su respuesta más profunda en el reino de Dios. Este pasaje nos revela una verdad fundamental para contestar por qué Jesús, el Rey que viene, son buenas noticias para todo el mundo.
Y es porque la búsqueda de la justicia de la humanidad no es simplemente un ideal humano, no es algo que compartimos con el resto de los pobladores del globo terráqueo. No es simplemente un conjunto de reglas temporales. Nuestra búsqueda de justicia no se trata de lo que es moralmente aceptado por la mayoría en esta temporada, sino que está arraigada en la naturaleza eterna de Cristo mismo, quien existía antes de todas las cosas. De modo que cuando Pablo declara en el texto que Jesús mantiene unida toda la creación, nos está mostrando que la justicia verdadera no es un concepto abstracto que flota en el vacío de ideas filosóficas. No es algo que está flotando en los pensamientos, no es algo intangible, no es algo de lo que no podamos tocar y experimentar. Es una realidad concreta que se encuentra en la persona de Cristo. Esta verdad responde a nuestra frustración con los sistemas de justicia humanos que todos sabemos que son buenos en unas cosas, son malos en muchas otras cosas. Siempre se quedan cortos ante nuestras expectativas más profundas. Por eso es que mi consejo siempre es a la gente: no caiga en la propaganda política de ningún partido. Todos los sistemas de justicia humanos se van a quedar cortos en algo. Ahora bien, la descripción de Cristo como la cabeza de la iglesia nos revela que esa justicia eterna se manifiesta en el presente y Jesús quiere que se manifieste a través de su iglesia. Y a veces pienso que el fervor político en la iglesia está más conectado con que queremos que otros hagan el trabajo que nos toca a nosotros que con los candidatos buenos. Y no me malinterpreten, yo estoy bien contento de que en Estados Unidos van a volver a orar en la escuela. Estoy bien contento con eso. Pero ese es el trabajo que nos toca a nosotros como iglesia, no al Estado. Y si está pasando, brutal. Y si no está pasando, nosotros nos toca. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, se convierte en el espacio entonces donde la justicia del reino comienza a hacerse visible. No es una justicia teórica. No se trata de predicar acerca de la justicia. Se trata de ser las manos y las pies de la justicia de Dios para nuestra comunidad, para nuestro país. La justicia de Dios se encarna en una comunidad de personas transformadas por esa conexión de por vida con el Rey eterno. El título, el principio, nos recuerda que la justicia que anhelamos no es una innovación reciente ni una construcción cultural. La justicia, las cosas que nosotros queremos que sean transformadas, no comienzan con nuestro disgusto o con nuestra protesta. Ya comenzaron en el corazón de quien existía antes de que todo fuera creado. Es tan antigua como Dios mismo. Y sin embargo tan nueva como cada manifestación de su reino en nuestro mundo. Y esta paradoja de lo antiguo y lo nuevo responde tanto a que nuestro anhelo de justicia debe ser trascendente, pero también tiene que ser relevante para nuestro tiempo.
Y estoy convencido cada vez que si nosotros nos proponemos a que pasen las cosas en Mayagüez como pasen en el cielo, tenemos que añadir, tenemos que poner en prioridad en nuestra lista de oraciones: Dios, ¿dónde tú quieres que hagamos tu justicia? No la nuestra, no la que quiere el gobierno, la que quiere el Rey Supremo. Como mis recursos adelantan tu justicia, como mi tiempo adelanta tu justicia, como mis dones y mi talento adelantan tu justicia, como es relevante para nuestro tiempo. El supremo entre todos los que se levantan entre los muertos, nos está mostrando que la justicia del reino no es derrotada ni siquiera por el mayor de los adversarios, por la muerte. La resurrección de Cristo demuestra que su justicia, la justicia de su reino, es más fuerte que cualquier sistema de justicia que los humanos podamos construir o enfrentar. Y este fundamento sólido para nuestra esperanza de ver justicia debe permanecer fielmente, porque aquel que pudo predecir su muerte y su resurrección y lograrlo es capaz de sostener y de cumplir todo lo que ha prometido. La frase de que Cristo es el primero en todo nos asegura que nuestro anhelo de justicia no quedará eternamente insatisfecho. Hoy deben haber cosas que nuestro anhelo de justicia no es saciado. Hoy deben haber situaciones. Cerrando el año, estoy seguro que hay situaciones donde sus anhelos y sus expectativas de justicia no fueron saciados, porque yo tengo unos cuantos. Pero la supremacía de Jesús garantiza que su reino eventualmente va a impactar cada aspecto en donde estamos buscando justicia. Cuando Jesús nos enseña a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos estaba invitando a participar en una realidad que trasciende nuestro entendimiento de hoy. El reino no es simplemente algo que esperamos, es una realidad que experimentamos y manifestamos en el presente mientras esperamos por la plenitud, por el cumplimiento completo del reino. Y esto es otra razón de por qué el mensaje del reino es una buena noticia para todo el mundo. Y es porque nos presenta una justicia que es tan eterna como el Rey que la garantiza. Colosenses 1, 19 y 20. Dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo. Lo que nos lleva a la tercera razón de por qué el Jesús, el Rey que viene, son buenas noticias para todos, son buenas noticias para ti y para mí. Es que el reino de Dios se trata de la justicia de Dios. Colosenses 1, 19 al 20 nos muestra una dimensión transformadora que va mucho más allá de nuestros conceptos humanos, de nuestro entendimiento humano de justicia. Cuando el texto declara que a Dios le agradó a vivir en Cristo, nos está revelando que la justicia del reino no es un atributo parcial o una característica que los cristianos del primer siglo se inventaron o pensaron para Jesús. Es el mismo carácter de Cristo.
Y esa plenitud significa que en Jesús podemos encontrar la expresión completa y perfecta de la expresión divina y una justicia que no se limita a establecer reglas o a castigar transgresiones, sino que busca activamente la restauración completa de todas las cosas. Tengo que confesar que muchas veces soy de los que confundo mi deseo profundo por justicia, por mi deseo profundo de ver personas castigadas por las cosas que están haciendo. Qué bueno que mi Salvador no tiene un concepto tan limitado de justicia como el mío. Cuando el texto habla de reconciliar todas las cosas en Él, habla que esa justicia del reino no se conforma con mantener el orden, resolver disputas de manera superficial, sino que busca la reconciliación profunda que alcanza cada rincón de la creación. Así que las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, la justicia de Dios busca reconciliar todas las cosas. Lo que está aquí presente y lo que está en el cielo. Y eso nos debe llevar a orar consistentemente de Señor, enséñame a buscar tu justicia y tu reino. Porque a veces la confundo con mis deseos de venganza. Es una justicia que simultáneamente está trabajando en múltiples niveles, transforma corazones individuales, sana relaciones rotas, renueva estructuras sociales y restaura la armonía en toda la humanidad y la creación. No sé si como iglesia estamos convencidos de que nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras amistades, nuestras comunidades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela y de universidad son el laboratorio donde Dios quiere ver la justicia de su reino manifestarse. La cruz nos muestra que la justicia del reino opera de manera radicalmente a la que nosotros operamos. Restaura en lugar de simplemente castigar. Reconcilia en lugar de solo separar. Y transforma en lugar de modificar comportamiento. La cruz es la ilustración más cercana de lo que podemos ver de cómo funciona la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando afirmamos que el reino de Dios es justicia de Dios, estamos proclamando una realidad que responde a los anhelos más profundos de nuestro corazón de justicia. Es una justicia que no solo corrige lo que está mal, sino que trabaja activamente para hacer las cosas bien. Llevando nuestros corazones, llevando nuestras vidas y toda la creación hacia su propósito original en Cristo. Quiero que tomen nota de esto. La buena noticia del reino de Dios es que podemos poner nuestra esperanza en la justicia que sana, restaura y reconcilia, no simplemente castiga o condena. La buena noticia de Dios es que tú y yo podemos poner la esperanza, nuestra esperanza, en que el arquitecto, el Rey eterno, quien tiene todo el dominio, también quiere
sanarnos, restaurarnos y reconciliarnos. Por último, en los últimos 3 versos, Pablo, después que habla de manera teológica y después que pone a Jesús por encima de todo, lo aplica a la vida de los creyentes del primer siglo en Colosas y dice, esto que yo acabo de decir, todas estas verdades tan profundas y a veces incomprensibles del carácter de Dios, el carácter de Jesús, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Dios los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es un verso que cada uno de nosotros debemos tener escrito. Debemos tener en un lugar accesible. Cada vez que nos encontremos pasando por un momento de sequía espiritual. Cada vez que realicemos que nuestra vida de oración no está donde tiene que estar. Cada vez que estemos pasando por temporadas difíciles, donde nuestra fe está mermando, debemos recordar que hemos sido reconciliados, que estamos en el mismo lugar. Hemos sido trasladados a su propia presencia y ahora somos santos, somos separados, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta. Ahora bien, hay una condición para eso. Y por esto es que creo que debemos mantener Colosenses 1, verso 22, puesto en un lugar donde podamos leerlo. Porque mira lo que dice Pablo en el verso 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y aquí encontramos la última herramienta. Y es que el reino de Dios ofrece transformación universal. Cuando Pablo escribe eso, lo incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Está describiendo una verdad fundamental que ataca o que nos ayuda a entender nuestra búsqueda de significado. Nuestra búsqueda de por qué vine a la tierra, la búsqueda de para qué fui creado. Y es que a menudo el pecado lo que hace es que nos hace sentir excluidos, desconectados, buscando un propósito que parece eludirnos, que se encuentra en muchas cosas, menos en Jesús. Y esta desconexión no es social o emocional, es existencial, es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Nos sentimos extraños, no solo uno de otro, sino de nuestro propósito original, del significado para cual fuimos creados. Y esto nos lleva a ver la transformación de Jesús de otra manera.
Porque ahora la transformación no se trata de yo portarme bien o de hacer las cosas mejor o de convertirme en una buena persona. Se trata de que nuestro camino se está realineando con el propósito original de nuestro Creador, y en ese proceso conocemos nuestro verdadero significado. La transformación que el reino ofrece responde directamente a esta crisis de significado que tiene toda la humanidad. Pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, lo ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto, mis hermanos, no es simplemente una mejora de comportamiento o una mejora moral, es una reconexión con nuestro propósito fundamental. Muchas veces en diferentes temporadas de mi vida, pues yo hacía cosas para las que Dios me había dotado, me había dado dones, me había dado una capacidad para aprender ciertas cosas con facilidad. Muchas veces la corriente del pensamiento del mundo nos lleva a pensar que, yo fui creado para hacer esto. Y eso es media verdad. Tú fuiste creado para hacer esto, con una fecha de expiración. Y a veces los momentos de crisis existenciales de mi vida, de búsqueda de significado, de decir, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? Pasaban cuando me pongo a mirar para atrás y conecto los puntos. Me doy cuenta que eran en todas las transiciones de mi vida. Cuando ya se acababa una temporada y tenía que hacer otra cosa, tenía una crisis. Pero Jesús nos ofrece una reconciliación que nos devuelve a nuestra identidad original como criaturas diseñadas por Él para reflejar la imagen de Dios. Esta transformación da a nuestras vidas el significado que buscamos. Y acalla nuestra frustración de esa búsqueda de significado en tareas, en proyectos, en sueños por cumplir, y la centra en el origen de todo, del que creó todo y el que sostiene todo. Así que si nuestra transformación nos redirige, nos reorienta al propósito de Dios, y en ese propósito conocemos nuestro verdadero significado, nuestro verdadero propósito, el por qué llegamos a existir. Esa transformación de nuestra alma nos sirve como un indicador de nuestra participación en el reino de Dios. Esos procesos donde Dios está despegando las cosas que no van conforme a su diseño original. Y esos procesos en donde a veces nos tenemos que despegar de cosas que hemos amado tanto, que hemos comenzado a tratar como ídolos en nuestras vidas. Cada uno de esos procesos sirve como un indicador de cuánto estamos avanzando en el reino de Dios. El texto nos muestra una progresión de esa transformación. De ser extraños y enemigos pasamos a ser reconciliados, para ser presentados santos y libres de culpa. Y esta
Esta progresión no es solamente o no es simplemente un ideal, es una realidad que se desarrolla en la vida de los aprendices de Jesús. Esta transformación opera como un indicador confiable precisamente porque fluye de la obra del Rey mismo. Piensen en esto es una manera de ilustrarlo. Así como un río fluye inevitablemente hacia el mar, la vida tocada por el reino inevitablemente muestra señales de transformación. Eso nos debe llevar yo sé que las resoluciones de Año Nuevo son buenas. Y son saludables, es saludable tener eso y lugares a donde quieras viajar y carros que te quieres comprar y lo que quieres experimentar en tu vida, eso está bien. Yo creo que nosotros vamos a aprender a participar más del reino de Dios cuando contemos las áreas en las que fuimos transformados el año pasado. Y hagamos inventario de las que serán transformadas en este próximo año. Ahí vemos como cambio en nuestro afecto. Comenzamos a amar lo que Dios ama. En nuestras prioridades, hacemos del reino el centro de nuestras decisiones. En nuestras relaciones, reflejando progresivamente el carácter de Cristo. Y en nuestros valores, adoptando cada vez más la perspectiva, la manera de ver el mundo de Cristo. Cada vez adentrándonos más al propósito por el cual fuimos creados, Jesús mismo. En el reino vamos a encontrar un significado que es simultáneamente personal y universal a la misma vez. Es personal porque cada individuo experimenta una transformación única de ser enemigo a ser santo, a ser separado para Dios. Pero es universal porque esta transformación nos conecta a una comunidad global de personas que han encontrado su propósito en Cristo. Por eso es que celebrar la vida en comunidad es tan importante para nuestra transformación. Ahora bien, toda esa transformación tiene una condición. Debemos seguir creyendo esta verdad y mantenernos firmes en ella. Esto no es algo que recibimos pasivamente. Es algo en lo que participamos activamente. Esta participación activa en el reino nos da una vida con propósito. No solo somos receptores del significado, no solamente conocemos nuestro significado, sino que vivimos nuestro significado a través de la transformación. Cada acto de fe, cada momento de perseverancia, cada expresión de esperanza se convierte en parte de una narrativa mucho más grande que nuestras expectativas, que nuestra existencia. Por lo tanto, cuando entendemos que el reino está abierto para todos, es una invitación a participar en la historia más grande jamás contada, una historia donde cada persona tiene un papel único y significativo para desempeñar. Iglesia, el reino de Dios nos está invitando a ser parte de la historia más grande jamás contada. Y cada uno de nosotros tenemos un papel único y algo que cumplir en esa historia. La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿cuál va a ser mi granito de arena?
en eso. ¿Cuál va a ser mi legado? En este último domingo del año, el mensaje del Rey que viene nos presenta una invitación transformadora. No estamos simplemente escuchando sobre un evento futuro, estamos ante la oportunidad de participar hoy en la única realidad que puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestros corazones. Jesús, el Rey que viene, nos invita a ser parte de su reino eterno, donde la justicia es una realidad presente, donde el significado no se construye sobre logros temporales, sino sobre una identidad eterna. Y donde la esperanza no es un deseo vago, sino una certeza que encuentra su base, encuentra su fundamento en la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a someternos al único Rey que puede transformar tanto nuestros corazones como nuestro mundo? Y si estamos dispuestos, permitiremos que el Rey que viene transforme nuestras vidas y a través de esa transformación comience a transformar el mundo que nos rodea. Por eso quiero terminar con la cita central del mensaje. ¿Por qué Jesús, el Rey que viene, son buenas noticias para todo el mundo? Son buenas noticias para mí, son buenas noticias para ti. Considera esto. Y es que solo Jesús, el Rey que viene, tiene la autoridad suprema para transformar completamente nuestros corazones y saciar nuestros anhelos más profundos. Una verdad garantizada por su victoria sobre el pecado y la muerte.